Queridos amigos, buenas tardes. Aquí estoy invitándolos a otra revisión de mis libros favoritos, los autores patrimoniales, y contestando una pregunta que dejó formulada nuestra amiga Katy Pérez hace algún tiempo. Yo recuerdo haberles recomendado que procuraran conseguir, si estaban vuestras posibilidades, una buena traducción cuando se tratara de autores extranjeros. Y ella preguntó cómo conseguir distinguir una buena traducción de otra. Lo mejor es dar un ejemplo. De partida, pienso que la mejor manera es, por supuesto, leer un par de frases de una traducción y otra. Para eso necesitas tener más de una versión de la misma obra a mano y poder cotejar. Les voy a dar un ejemplo sonoro. Miren, ya que estábamos hablando de Dostoyevsky la vez pasada, escogí solo una frase de una obra suya, porque traducir es en realidad un esfuerzo que desemboca en resultados de diversa categoría, incluso es a veces muy difícil. Yo mismo hago el intento de, se los he dicho, de leer a algunos autores en sus lenguas originales. Claro, pero los idiomas no me dan. ¿Cómo voy a estar traduciendo a Dostoyevsky si de ruso apenas conozco una docena de letras que me permitan entender el texto en una estampilla rusa? Descontado eso, no podría sino apoyarme en este tipo de traducciones. Les voy a leer la primera frase según 4 traductores distintos. Hay 2 que son bastante corrientes, los estoy prejuiciando con eso. Otro que me parece una obra maestra y otro que me parece muy bien hecha, pero excedida, tan excedida que es más bien una versión que una traducción. Miren, del cuento largo o novela corta Las Noches Blancas, que mencionamos en algún momento, y que es una novela corta romántica muy hermosa, escrita en la juventud de Dostoyevsky, los traductores partieron así. Dice: era una noche maravillosa, una de esas noches que quizá solo vemos cuando somos jóvenes, querido lector. Segunda versión. Era una noche maravillosa, una de esas noches como solo las conoce nuestra juventud, lector querido. Miren la tercera versión, la que yo llamo del maestro. Era una noche prodigiosa, una noche de esas que quizás solo vemos cuando somos jóvenes, lector querido. Y esta última. Hermosa era la noche, tal y como no puede menos de ser cuando somos jóvenes, amables lectores. Ahí está la versión recargada, digo yo. Con una segunda frase a lo mejor se aclara un poquito más. Miren. Un cielo tan claro, tan tranquilo, que mirándolo se preguntaba uno involuntariamente: ¿es posible que existan seres malos bajo un cielo tan hermoso? Acá. Hacía un cielo tan profundo y tan claro que al mirarlo no tenía uno más remedio que preguntarse, sin querer, si era verdad que debajo de un cielo semejante pudiesen vivir criaturas malvadas y tétricas. Le agregó demasiado sustantivo, alargó la frase, se entusiasmó. ¿Qué dice el maestro? Hacía un cielo tan hondo y tan claro que al mirarlo no tenía uno más remedio que preguntarse, sin querer, si era verdad que debajo de un cielo semejante pudiesen vivir criaturas malas y tétricas. ¿Qué dice el traductor entusiasta? El cielo estaba estrellado y tan claro que al contemplarle uno no podía por menos que exclamar: ¿es posible que bajo tan bello dosel vivan seres llenos de cólera y de veleidad? ¿Es posible? ¿Se fijan que hay 4 tonos distintos? Parecen 4 autores. Yo no tengo la capacidad de dirimir cuál es la traducción más fiel. Solo puedo decir cuál me parece mejor idioma. Y la cuarta, la que les leía de acá, de Rafael Cancinos, me parece espectacular. Ahora, fíjense que aquí hay una reflexión que hacer. Para que ustedes pudieran comparar una traducción, deberán tener, si se trata del libro físico, un par de ejemplares a la mano. Y eso solo se consigue maravillosamente en las librerías de libros usados. Las librerías actuales venden los libros forrados en un espantoso profiláctico plástico que impide que el libro incluso se abra. Y uno de los derechos de un comprador de libros y de todo lector universal sería poder consultar la obra que va a adquirir, reconocer el tipo de letra, saber la cantidad de vocablos empleados, la calidad del papel, en fin,
Hay libros que yo ya no compro más, como de la editorial Blume, porque sus letras son tan pequeñas que me fatiga leerlos. Y si el libro viene sellado y no puedes examinarlo, pierdes una posibilidad, así como los alimentos que hoy día traen sellos acerca de su contenido proteínico y de azúcares, etc. Los libros también tienen eso. Pero bueno, ¿qué es lo que importa de las traducciones? El hecho de que te asomes a una versión que alguien por cariño, por entusiasmo hizo con su mejor capacidad literaria. Si la vida me alcanza, espero poder publicar yo también algunas traducciones que estoy intentando de algunos escritores en otros idiomas. Van a ser mis propias versiones, porque traducir al final es intentar hacer puentes entre una cultura y otra, y los comunicadores somos en realidad albañiles, porque las palabras son ladrillos y nosotros estamos intentando, con esos ladrillos, construir puentes para la comunicación entre las personas. En fin, eso con respecto a las traducciones. Pero sigamos con esto de los autores que yo considero patrimoniales. Les he recomendado ya 6. Hoy día les voy a hablar solo de un par más, pero maravillosos. Yo diría que el que les voy a mostrar es el mejor autor de Norteamérica. El mejor autor, el mejor escritor que haya tenido Norteamérica nunca. Y de Norteamérica, en este caso en particular, Estados Unidos. Me refiero a este caballero, Edgar Allan Poe, un verdadero monstruo de las letras, con una obra bastante breve, aún así, de absoluta importancia en la literatura. Influyó a numerosísimos escritores de tremendo fuste, como a Baudelaire, a Arthur Conan Doyle, a Chesterton y a muchísimos otros. ¿Qué mérito tuvo este hombre? Primero, muy buen poeta, y segundo, muy buen narrador. Pero eso es poco decir. Cuando digo muy buen narrador, quiero decir, él es uno de los 2 autores más entretenidos que yo haya leído en toda mi vida. En 10 minutos más les voy a mostrar el segundo autor más entretenido de toda mi vida. ¿Por qué? Porque Edgar Allan Poe, por ejemplo, con sus historias extraordinarias, le dio una altura a la narración fantástica, al cuento de misterio y en algunos casos hasta de terror, como nunca más se ha vuelto a alcanzar con esa calidad literaria. Las historias extraordinarias, sus cuentos de miedo y de terror y de suspenso, como La garra del mono, La ruina de la casa de Usher, El gato negro, y aquí estoy mostrándoles ediciones baratísimas de esas que se encuentran en un idioma u otro en las librerías de usados, ha producido verdaderas maravillas. Dentro de esas maravillas están también sus poemas. No lo vamos a hacer, pero había seleccionado incluso su mejor poema, el más conocido, El cuervo, The Raven, y les iba a mostrar un par de traducciones distintas. A lo mejor lo dejamos para otra conversación. Pero aquí también la calidad de la traducción es inmensamente buena. A mí me gusta tanto que yo mismo me hice una edición oscura, así algo terrorífica, sobre obras de Poe. Lo hice del modo más clásico posible y hasta los papeles interiores son oscuros porque la edición misma es oscura. Y esto es muy bonito, busquen cuando puedan en Poesía ediciones bilingües, porque así pueden además comparar el texto original con el texto en español y les da una hermosa capacidad de aprendizaje, de comparación y el gusto extra. Es como si uno pudiera auscultar los recovecos del cerebro de un escritor y los del traductor. Porque traductores hay de todas las gamas. Miren, aquí hay una tremenda traducción, probablemente de las mejores que se han hecho. La obra completa de Edgar Allan Poe, traducida nada menos que por Julio Cortázar. Me regalé este libro, aún teniendo ya las obras completas de Poe, porque una edición traducida por Julio Cortázar y prologada por Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa me parece un monstruo de obra. Pero ya que estamos en monstruo de obra, por supuesto, aquí hay tal vez la edición más bella que conozco de Edgar Allan Poe. Me la regalé en algún momento después ya de haberlo leído entero. Son esas cosas que uno compra por amor, literalmente por amor al arte de la literatura. Por ejemplo, su poema Annabel Lee, esta es la edición inglesa, ilustrada nada menos que por Aubrey Beardsley, el mismo ilustrador que dibujó Salomé y Bajo el monte para Oscar Wilde, uno de los máximos exponentes del Art Nouveau. Y el poema Annabel Lee es también una obra maestra de la lengua inglesa, tanto así
que Joan Baez, una de las grandes artistas norteamericanas, también musicalizó a Edgar Allan Poe, en particular Annabel Lee. Lo van a encontrar por allí y esto es una joya. Todo esto son joyas en realidad. Pero esta edición de Edgar Allan Poe, de lo que verdaderamente habla, no es solo de historia literaria, sino del hecho de lo tremendamente entretenido que esto es. ¿Saben ustedes que Edgar Allan Poe fue, según reconocen todos los críticos, el creador del género policial? Todo lo que vino después, Sherlock Holmes y todo lo que ustedes conozcan de género policial fue iniciado por Edgar Allan Poe. Los crímenes de la Rue Morgue, el asesinato de Marie Roget y el cuento La carta robada son las tres obras maestras en lengua inglesa de las que deriva toda la literatura policial de los 2 siglos venideros. Eso es mucho decir. Entonces, escribió muy bien poesía, escribió y muy bien novela, como Las aventuras de Arthur Gordon Pym, novelas de navegación, tan importantes que el propio Julio Verne después escribió una continuación llamada La Esfinge de los Hielos o Aventuras en la Antártida. En todos esos casos, fíjense cómo estos autores son tan importantes que influyen a otros. No es casual que les esté mencionando que aquí andan deambulando alrededor suyo Rafael Cansinos Sacens, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, y Baudelaire y muchos otros autores que cuando lo leyeron descubrieron a un maestro, a un verdadero maestro, al mejor prosista de la lengua norteamericana, nada menos. Pero además, y insisto por segunda vez en eso, porque puede ser unos tremendos atractivos que tenga, infinitamente entretenido. Yo no creo que los lectores tengamos que aburrirnos con textos pesados solo porque la crítica dijo que esas son las ediciones u obras canónicas. Yo me permito herejemente y bastante desobedientemente y muy anarquistamente en lo intelectual elegir mis lecturas, sean estas de alto prestigio o de muy bajo pedigrí. En cualquiera de esos casos, lo importante es que usted disfrute, que usted goce. Y este es un placer lector sin límites. Tanto que el propio Poe ha sido incluso graficado en novelas gráficas. Yo creo que la novela gráfica todavía no alcanza la dignidad literaria per se, salvo en algunos maestros, pero en este caso de lo que se trata es de creer que el autor es en sí tan fecundo y tan prolífico que hasta puede vertirse a otros géneros, como el género gráfico o el género musical, y seguir funcionando con la misma maestría. Bien, y entonces seguir funcionando con la misma maestría me deja pensando en cuál podría ser el otro gran maestro de la literatura. Otro de los autores que podemos considerar perfectos. Miren, Edgar Allan Poe tuvo una vida maldita y murió ignorado en un hospital. No asistió nadie a su funeral. Y aún así, a pesar de toda la leyenda negra que se tejió en torno a él, se puede decir que es un autor de una luminosidad literaria imperecedera. Lo mismo puede decirse de este otro autor del que voy a hablar, Jorge Luis Borges, probablemente el mejor escritor de toda la literatura latinoamericana de todos los tiempos. Permítaseme la exageración. Es que no conozco otro autor que haya escrito una literatura tan absolutamente perfecta. Y debo reconocer que yo, personalmente, detesto a Borges. Borges me parece un viejo fascista insoportable. Y eso es tan completamente distinto de la calidad de su literatura que tengo que hacer ese reconocimiento de honestidad intelectual. Su literatura me parece perfecta y sus opiniones me parecen deleznables. ¿Y qué vamos a hacer? El propio Cortázar dijo que para apreciar a Borges había que separar al escritor de su obra. Yo pienso lo mismo incluso de Neruda, que me parece un muy mal tipo y un muy gran poeta, algo demagogo y populista, pero bueno. En el caso de Borges ni siquiera hay demagogia, su obra es sencillamente perfecta. Incluso pasó a la posteridad sin siquiera escribir una sola novela, solo escribió cuentos y relatos cortos y muy buena poesía. Junté, miren, sus obras completas, al menos de lo que acá hay, todo lo que él escribió por su cuenta, y algo tremendamente importante, lo que se llama obras en colaboración, con su amigo Adolfo Bioy Casares y también con su amiga Silvina Ocampo y con otras. Escribió muchas obras en colaboración que fueron magníficas.
Por ejemplo, sátiras del cuento policial escritas respecto a algún detective que está preso, está encerrado en la cárcel y desde la cárcel resuelve los misterios. Allí hay una paradoja, pero también una profundidad enorme, porque además es ciego. Hay toda una profundidad anticipatoria. Borges también terminó ciego a los 50 y tantos años. Pero él hizo algo más. Hizo unas antologías gigantescas sobre la literatura fantástica del mundo. Es decir, y lo voy a dejar con calma, debe ser el libro más entretenido, interesante y apasionante que hay en toda esta biblioteca que tiene 20.000 volúmenes. Hay aquí una cantidad de ideas interesantísimas para disfrutar por lo novedoso, por lo original, por lo inesperado. En cualquier relato de estos, y algunos de ellos duran media página, otros duran solo un párrafo. Miren esto. El poeta hindú Tulsidas compuso la gesta de Hanuman y de su ejército de monos. Años después, un rey lo encarceló en una torre de piedra. En la celda se puso a meditar y de la meditación surgió Hanuman con su ejército de monos y conquistaron la ciudad e irrumpieron en la torre y lo libertaron. Y eso es todo. Allí tienes joyas, obras maestras en lenguaje breve. Y mucho más. En eso de la literatura fantástica es un verdadero manual de zoología fantástica, un inventario de las criaturas míticas o quiméricas o folclóricas, también traducido como el libro de los seres imaginarios. Y todas estas son ediciones baratísimas, accesibles por $1 en cualquier librería del mundo, de las librerías de libros usados, donde están los verdaderos tesoros. ¿Qué más decirles? Que él, sin ningún pudor y siendo de verdad probablemente el escritor más inteligente de la literatura argentina, muchos dicen que es un escritor para escritores y que ficciones, historia de la eternidad y sobre todo el Aleph son algunas de las obras más importantes que nunca se hayan escrito en Latinoamérica. No tuvo, pudor alguno en dirigir también una enorme, gigantesca colección de centenares de títulos de novela policial. Él fue el director de la colección El Séptimo Círculo. Y El Séptimo Círculo es una colección gigantesca de novelas policiales, la mayor parte anglosajona, porque las mejores novelas policiales del mundo siguen siendo escritas en inglés, muchas de ellas traducidas incluso por él o por su amigo y colega Adolfo Bioy Casares, y no tuvo ningún empacho en dedicarse también a la novela policial. Él mismo escribió cuentos policiales, como La muerte y la brújula, que es una obra maestra del cuento, tanto policial como filosófico. Bien, allí tienen a un autor que me parece absolutamente imprescindible. No puede ser que alguien no haya leído siquiera un cuento breve de Borges, porque es asomarse a un universo infinito, palabra que a él le gustaba mucho. Tan infinito que él mismo da para muchas combinaciones posibles. También con él, por ejemplo, se hicieron novelas gráficas. También algunos de los grandes ilustradores, en este caso argentino, Alberto Breccia, consiguieron hacer obras maestras inspirado en cuentos de ellos. Y otros maestros como Jairo y Piazzolla consiguieron musicalizar a Borges de magnífica manera. Una de las obras hermosas en lo musical y en lo literario es esta. Jairo canta a Borges. Y detrás de todo eso, lo que quiero decir es, parece que estas obras verdaderamente superiores, lo que terminan haciendo es contagiando tanta creatividad que pueden saltarse de un ámbito al otro, al musical, al gráfico, al poético, al narrativo, y entonces siento a Borges circulando por esta biblioteca como si se anduviera paseando, leyendo desde muy cerca porque ya la vista no lo acompañaba. Y en el fondo lo que hay aquí es una invitación a ustedes, acérquense en particular a estos dos grandes maestros que mencioné hoy día, Edgar Allan Poe, el maestro de lo siniestro, y Jorge Luis Borges, el maestro de los maestros en escritura, el insoportable maestro Borges.